mucho. exactamente o puntualmente llega como a mejorar o optimizar puntualmente? Porque bueno, contexto, sí, yo creo que también los que están viendo esto saben que mi mamá ha tenido cáncer múltiples veces, conozco los síntomas y qué pasa, entonces quiero saber cómo, porque se habla mucho, ¿verdad? El uso del cannabis en temas de cáncer, pero no conozco puntualmente tal vez como los que mitiga o que ayuda o cuál es, hasta dónde sí, que no, y quiero saber un poquito más al respecto de sus usos. El uso más frecuente y más generalizado de estas moléculas o de la planta en general durante este proceso de quimioterapia o de cáncer es para el manejo de los efectos secundarios producidos por la quimioterapia. Entonces, algunos de ellos son náuseas y vómitos, digamos, incoercibles, o sea, que no se detienen casi que con nada. Además, también pérdida de apetito muy fuerte y por ende también pérdida de peso, se llama caquexia, ¿ok? Entonces, además de eso, también dolor por propiamente el tumor, ¿verdad? También puede ser ansiedad por su diagnóstico, incluso también insomnio, ¿verdad? Entonces vos sabes eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En cada una de esas cosas, el THC, el CBD y otras moléculas de la planta también generan efectos sumamente positivos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Mientras Voy y Vengo. Hoy tengo de invitado al doctor Carlos Hernández. Y bueno, como siempre, ustedes saben que la finalidad de este podcast es conversar como temas un poquito, a veces polémicos, a veces picosos, de todo un poco. Me mantengo bastante al margen de algunas cosas, pero sí siento que la gente que traigo aquí para compartir es para que pues expandamos un poquito nuestros pensamientos, aprendamos de otras personas y podamos compartir un espacio súper lindo, lleno de, no sé, de mucho, mucho aprendizaje. Realmente lo que me gusta es venir aquí y traer personas que nos inspiren, nos motiven y nos enseñen. Entonces, bueno, por aquí tengo, te voy a dejar que te presentes, pero por aquí tengo que el doctor Carlos Hernández, dice médico costarricense especializado en el uso terapéutico del cannabis, que ha tratado a más de 5,000 pacientes en 10 países diferentes utilizando compuestos de la planta del cannabis. Es reconocido como experto en este campo en la región hispanoamericana y es el primer médico hispanohablante en obtener una maestría en ciencias terapéuticas del cannabis. Así es. Wow. Ok, ahora sí, preséntate vos. Bueno, muchas gracias, Ivette, por el espacio. Gracias también a las personas que nos ven. Sí, yo soy el doctor Carlos Hernández, soy médico en Costa Rica, sí, también pues soy máster en la ciencia terapéutica del cannabis medicinal. Me dedico a tratar pacientes los últimos 6-7 años ya con esta planta y sus moléculas y pues sí, me dedico también a la investigación y al entendimiento más de la ciencia que está detrás de la planta. Entonces te agradezco mucho el espacio, también tu tiempo y pues haberme llamado y, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a ver qué podemos hablar y qué podemos educar. Ustedes saben que, creo que ya lo había comentado varias veces, que las personas que tengo el honor de compartir este espacio son personas cercanas a mí, amistades, personas con las que he trabajado y me siento muy honrada de poderte llamar amigo porque yo sé que, digamos, fuera de aquí somos amigos, nos llevamos bien, nos conocemos de hecho hace que, años no sé ya. cuánto, pero hace mucho, por Esteban, por mi cuñado, muchos amigos en común, demasiados, eso también es bueno, es buena señal, yo creo que es buena señal. Definitivamente. No sé si te había comentado, pero el nombre de este podcast es Mientras Voy y Vengo, porque viene de una frase que decía mucho mi abuelita, bueno, es algo, una españoletada, que ella decía, mientras voy y vengo, vida tengo. Cada quien creo que lo puede interpretar como sienta, no sé qué pensás vos, pero para mí lo pensé como de que hay que estar en acción, o sea, mientras voy y vengo, vida tengo, tipo, tal vez no sé muy bien qué estoy haciendo, pero mientras te vas moviendo, vas resolviendo, vas explorando, te vas equivocando y esas mismas equivocaciones, o no todo es equivocación, te va enseñando y te va formando. Exacto. Definitivamente quedarse quieto y estancado, estático, no te va a llevar a ningún lado. Creo que prefiero, y eso es algo que me ha tocado mucho interiorizar, que el miedo no me paralice, la inseguridad, y solo decir, me tiro al agua y ya, y listo. Entonces, bueno, así lo interpreto yo. Así que como que ese es el nombre que le quise poner a esto, porque siento que a través de las vivencias, experiencias y el conocimiento de las personas que vengan acá, pues podemos como ampliar un poquito, tal vez alguien se siente identificado, motivado, y sea, no sé, esa frase, esa palabra, ¿cuántos podcasts no has escuchado tal vez vos que te ha hecho clic? Claro. Cosas, de ahí ha salido una idea, un negocio,
o te da, no sé, la mentalidad te cambió acerca de lo que sea. Entonces, bueno, pues mi idea es eso. Y también una vez alguien me dijo que leer era hacer trampa en la vida. Pero la buena, o sea, bien. Muy cierto, ¿Por sí. qué? Porque realmente vos estás leyendo sobre un tema que vos no vas a hacer una investigación al respecto, pero ya alguien la hizo por vos, o ya alguien vivió algo que vos no te va a tocar vivir. Claro, no es lo mismo vivirlo que, ¿verdad?, escucharlo y todo, pero definitivamente escuchar sobre las experiencias, o leer, ¿verdad?, leer, escuchar de otras personas, te dice, uy, esa persona ya pasó por ahí y me dijo que le fue así, y esas son sus recomendaciones, lo voy a tomar en cuenta, no quiere decir que voy a hacer lo mismo. Así que qué chiva, realmente, como este invento, que no es nuevo, pero ya lleva mucho, pero tal vez aquí siento que en Costa Rica, ahí va, ¿verdad? Como que ya ha agarrado fuerza, y me parece muy chivo, porque siento que en una presa, limpiando la casa, cocinando, Sí, es un formato muy ponerse bonito. un podcast y llenar la mente, me parece algo súper chido, así que qué bonito compartir esos espacios. No puedo creer que ahora yo tenga este espacio, o sea, que tantas veces yo he escuchado y ahora es mío, ahora yo tengo uno, ojalá que sigamos por mucho tiempo y que salga muy bien, pero Creo que estoy sos muy exponente feliz. también de esa idea, de verdad, de lanzarse nada más sin miedo y sin paralizarse. Entonces, esto es un resultado y un fruto de eso mismo, Ivette. Sí, me Definitivamente. gusta mucho porque siento que aquí, a mí me pone un poco nerviosa, o sea, digamos que a veces uno se traba y todo, pero siento que realmente me gusta mucho hablar, compartir. Vos no sabes cuánto todo el día paso con ideas y cosas que apunto de temas, nada más cosas que quiero hablar, cosas que quiero compartir, y siento que este formato me lo permite mucho porque no hay límite de tiempo. Obviamente uno no quiere extenderse demasiado, pero es que el que puso el podcast quiere escucharlo Exacto. voluntariamente, lo que sea que vayas a decir. Y no sé si te pasa, pero a veces con las redes sociales uno dice que el gancho, que sea atractivo, que no aburrir, que verme bien, que dar Sí, a es muy entender. inmediato, Entonces vos digamos. sentís como una pequeña limitante a la hora de querer comunicar, porque vos decís, ay, apegarme al formato, apegarme a lo que está en tendencia, y a veces, madre, no, o sea, el tema no se presta para estar metiéndole tanta cosa, o solo quieres comunicar el mensaje, solo quieres hablar sobre algo y tenés que estar pensando en, no, la gente a partir de aquí ya dejó de ver el video, la iluminación, tantos detalles que siento que lo abruman a uno a la hora de solo querer compartir un Compartir. mensaje, que esto siento que es como, me siento aquí, hablo y ya. O Exacto. sea, lo suelto, me comunico, me expreso, el que agarró, pero el que está, además, está porque quiere, o sea, porque quiere voluntariamente aprender sobre el tema. Escucharlo. ¿Y cómo te ha ido vos con el tema de las redes? Porque yo sé que ha habido su tema, ¿verdad? Porque es un tema, el tuyo particular, y yo sé que te han cerrado cuentas, que has tenido que volver a empezar varias veces. Sí, Contanos un sí. poquillo, como que además de ya el tema es denso, te ha tocado batallar bastante como con, no sé si llamarlo censura o como Sí, vamos a ver. Realmente yo empecé en todo este mundo, pues, por Rich. De hecho. el curso de advertising, Sí, ¿no? sí, Sí, esa es una ajá. de las cosas, pero digamos, yo veo a Esteban siendo influencer desde que Desde que no antes, existe, desde que ni siquiera desde que no había existía nombre, el concepto, no se le digamos, ponía ¿verdad? título a lo que hacía, Sí, sí. entonces él tenía su No página en existía Facebook, TikTok, no, nada. no existía nada. Entonces, de hecho, yo lo seguí desde donde él tenía su página en Facebook, después pasó para Snapchat, yo lo seguía en Snapchat, ¿verdad? Entonces, me pareció muy interesante la idea de que él comunicaba, pues, no sé, su conocimiento y Agarrar un también. tema de interés y serio, digamos, de salud, fitness y todo, y darle como ese lado divertido, ameno, más humano. Sí, exacto. Entonces también que tenía una comunidad de seguidores también, ¿verdad? Y que eran muy fieles. Entonces eso me llamaba mucho la atención y yo era parte de esa De la comunidad comunidad. también, ¿verdad? Entonces, después de eso, pues quise entender más de lo que él hacía y cuál era su perspectiva y me metí en ese Al curso curso. en Advertise Me, ¿verdad? Entonces, él de hecho me lo regaló, cosas que yo le voy a Sí, hace agradecer toda la bastante, vida, sí, un ¿verdad? montón, claro, me acuerdo. Y ahí empecé aplicando esas cosas con mi perfil personal y de ahí lo que empecé a hacer fue compartir información acerca y educación acerca de sustancias de todo tipo, ¿verdad? Pero más que todo, digamos, de uso recreativo y también sustancias psicodélicas, ¿verdad? Entonces, esto lo empecé a hacer porque durante mis 20 me metí mucho, digamos, en la exploración de mi conciencia, ¿verdad? Psiconáutica, lo que se le dice ahora. Entonces muchos de mis amigos se quedaron en el camino. Entonces muchos amigos tuvieron brotes psicóticos agudos, se dispararon esquizofrenia, ¿verdad? Tuvieron que tomar antipsicóticos después de ese momento y demás. Entonces realmente ese tipo de cosas. ¿Cómo se llega? Es que, perdón, la duda o el desconocimiento, o sea, como para llegar ahí, es por ¿qué te lleva ahí?
la constancia, la cantidad, cómo funciona ese, o tiene que haber algún factor ya que la digamos que trae. no se sabe completamente con seguridad cuáles son los factores que tienen que ver con que una persona desarrolle esquizofrenia. Sin embargo, lo que se sabe es que la persona tiene que tener antecedentes o una historia familiar o hereditaria, digamos, ¿verdad? Entonces, probablemente alguna de las personas de su familia padecía algún tipo de enfermedad psiquiátrica. ¿Pero muy poco consumo o sí hay que lo que he visto es que hay sustancias que generan digamos, ese cambio o ese efecto o ese problema en una mayor medida que otras sustancias. Entonces, eso es uno, y además también el momento de la vida en el que se utiliza. Entonces, lo que he visto es que generalmente son personas que tienen un consumo aumentado de sustancias psicotrópicas de los 15 hasta los 24 años por ahí, ¿verdad? Entonces, ese es un rango de edad que es muy vulnerable para que la persona tenga problemas de este tipo. Entonces, sí, mi grupo de amigos realmente estábamos muy metidos en el consumo de sustancias de todos tipos posibles, y algunos de ellos se quedaron en el camino. Entonces, por esta razón también quise empezar a educar a la población acerca de estas sustancias. Entonces, lo hice de una manera tan interactiva, de una manera tan, digamos, educativa, que realmente empezó a tomar mucha importancia, ¿verdad? Entonces, básicamente era una biblioteca de sustancias. Entonces, eso lo hice por 5 o 6 años más o menos, y llegué a tener 35,000 personas en mi comunidad de Instagram, ¿verdad? Entonces, de ahí era básicamente el perfil más conocido del país acerca del uso de sustancias y de la información acerca de ellas. Entonces, sí, a lo largo de este tiempo también, y comunicar tanta información acerca de sustancias y temas prohibidos y censurables y tabú, pues han hecho que en distintas partes del camino me hayan reportado el perfil, ¿verdad? Y en una de esas sí me lo banearon permanentemente. ¿Y cuáles fueron las repercusiones de eso? O sea, ¿sentiste que sí te jaló bastante y te...? Definitivamente, porque pues imagínate, ¿verdad? Que es perder un perfil de 6 años con 35,000 personas, ¿verdad? Infinidad de conversaciones con pacientes, posibles pacientes, ¿verdad? Con personas que conozco, con contactos internacionales, ¿verdad? O sea, fue realmente una pérdida muy sensible para mí, ¿verdad? Me hizo replantearme muchas cosas, incluso también defraudarme y decepcionarme de todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Sí. Por eso incluso ahorita en este momento no estoy compartiendo ni una décima parte de lo que podría estar compartiendo, porque realmente eso me jaló el aire. Sin embargo, lo tomé como una enseñanza, como un aprendizaje también para tomar otra perspectiva para mi perfil, ¿verdad? Y hacerlo un poco más profesional, hacerlo, digamos, más enfocado en mis servicios y no tanto como en la educación masiva, sino utilizar otras plataformas que no son como redes sociales masivas. Sí, diversificar un poco y tal vez aplicarlo como algo que se habla mucho en negocios, que es como en general, no poner todos los huevos en la misma canasta. Básicamente en las redes sociales también. Yo sé que a muchos que tal vez están empezando o que sí manejan un poco este tema, como que donde uno le dicen tal plataforma y usa esta, y uno ya dice como otra más, qué pereza, o hay gente como que es un poco más afín a una red que otra y dicen, por ejemplo, la gente yo antes era full Instagram y TikTok lo veía como para chiquillos o de bailes o de comedia y cosas tontas, entonces como que no, y lo posponía, y me arrepiento en esto, tal vez me arrepiento, pero lo agarré tarde, me gusta, me encanta, digamos, pero si uno le da el uso correcto, yo siento que como todo, si vos realmente consumir cierto tipo de contenido, pensás que solo ese hay, pero realmente no, hay de todo, es como YouTube, como puedes ver tonteras, y puedes ver igual podcasts, documentales, cosas científicas. Yo creo que está mucho en qué estás buscando vos en la plataforma. Sí comprendo que claramente uno tiene que tener cierta afinidad o adaptarse a la plataforma y agarrarle el toque, ¿verdad? No ser tan forzado, pero definitivamente hay que probar y amoldarse un poquito y no ser muy cerrado como de que no, a mí solo me gusta esto y solo aquí me quedo, porque entonces realmente vos solito te estás limitando a tu misma exposición. Entonces, si vos te quedas solo en una plataforma, pues solo ahí te van a conocer, y si le pasa algo a esa, no tenés como un backup o algo por donde, ¿verdad? Digamos, tal vez vos notificar cuando te perdiste el perfil, volver a decir como, uno porque es como alguien cercano y uno nota y sabe qué pasó, y a la primera uno está como muy ahí, pero digamos, de repente pueden haber personas como no tan constantes o que no te seguían hace mucho y se perdió el perfil y se les olvidó y nunca más, pero si ellos también te siguen en otra red social, se dan cuenta y entonces ya van y vuelven y todo, entonces puedes hacer como un poco más... Sí, no, definitivamente, digamos, cada plataforma tiene un nicho en específico, tiene un formato y un algoritmo también particular, se comporta muy diferente, ¿verdad? Entonces, el contenido que uno comparte en cada una de las plataformas tiene que ser diferente, pero sí, pienso que uno va a llegar a diferentes tipos de poblaciones. Ahora, en lo personal, ahora lo que he entendido también es que uno tiene que sacar a la audiencia o a la comunidad de las plataformas o de las audiencias rentadas.
Okay. Entonces, uno tiene que volverla una audiencia propia. Usted está rentando la audiencia a las plataformas digitales de las redes sociales. Usted la está rentando. En el momento en que la persona le dice, se acabó su contrato, te quitan el perfil y ya no tienes esa audiencia. Exacto. Entonces, ¿cuál es mi meta ahora? ¿Cuál es mi propósito? Es agarrar mi audiencia alquilada y volverla propia. O sea, agarrar su información de contacto, agarrar sus bases de datos, agarrar su correo electrónico, agarrar sus números de teléfono, para que ella ahora sí sea mi audiencia propia. Yo pueda acercarme a ellos, mandarles un correo electrónico, mandarles un mensaje por WhatsApp, ¿verdad? Y que ellos, pues obviamente hayan accedido a que yo me acerque a ellos por ese medio. Pero sí, por eso también es que creé mi propia plataforma digital. Tengo 2 páginas web, tengo mi lista de contactos de emails también. Entonces, eso es, digamos, ¿verdad? Ya dejé de pelear con las redes sociales, dejé de estar buscando que me dejaran de censurar y todo, sino que lo que hice fue decir, entiendo que esto es nada más para masificación digamos, de información, pero también puedo masificar, sacar el contacto a las personas. Ok, muy bien. Un poquito de redes, había que hablar, había que desahogarse. Había que desahogarse. Había que soltarlo para aflojar. Sí, porque ese tema es complejo, ¿verdad? Sí. Y lastimosamente ese perfil se perdió. Pucha, qué montón de información. Mira, este montón de inversión que tuve que hacer ahí de tiempo, dinero, energía. Sí, claro, yo sé lo que implica. Claro, totalmente. por supuesto. Bueno, hablemos un poquito ya como más a profundidad de tu formación y qué te interesó como por este tema ya específico en las terapias del cannabis, digamos. Vos empezaste tu carrera como médico, pero ¿en qué siempre supiste? ¿En qué punto? ¿Cómo entró la idea? Bueno, ya me contaste lo de tus amigos, pero ¿cuál fue tal vez un punto que digas, o cómo funciona, hasta qué punto tenés que llegar de la medicina para escoger la rama? ¿Cómo fue todo ese proceso? Y creo que también hay una historia que yo he escuchado, que creo que fue en el podcast con Carla, igual ya la he escuchado otras veces, sobre lo de tu mamá. Ajá, exacto, sí. Bueno, vamos a ver, yo siempre cuento de que yo realmente no sabía que quería ser doctor. Nunca lo supe, y realmente no fue algo que supe hasta que estaba en mi segundo año de medicina. Yo estudié animación digital por 3 años, y por eso sé algo de diseño, sé de teoría del color, del diseño y demás, ¿verdad? Pero me salí a los 3 años y empecé a medicina porque, no sé, simplemente era algo que me llamaba porque alguien había dicho que era muy difícil. Tenía un hermano que era doctor y que pasaba estudiando y todo el mundo de fiesta y el hermano estudiando, entonces todo el mundo lo admiraba en la familia por eso. Me llamó mucho la atención. Dije, bueno, si esto es tan difícil y la gente, ¿verdad?, se siente como tan importante porque piensa que es muy difícil, entonces lo voy a hacer. Okay. Me metí por esa razón, me pasaron por las armas, ¿verdad? Me quedé un montón de veces al inicio, ¿verdad? Porque yo pasé de diseño virtual a medicina, que no tiene nada que ver. Entonces, sin embargo, en mi segundo año de medicina, mi mamá se enferma con cáncer. Entonces, ella es diagnosticada con cáncer de colon, con metástasis al hígado, y estaba en etapa 4, realmente muy difícil, una situación muy difícil, ¿verdad? Muy gris también, con un futuro muy incierto, muy, muy negro. Y pues mi madre pasa por 12 ciclos de quimioterapia, también pasa por varias operaciones, y pues yo ya había descubierto la planta del cannabis a mis 17 años, la utilizaba de forma recreativa. Y en ese momento yo había visto también que había algunos artículos y videos también que hablaban acerca del uso de la planta para el tratamiento de personas que estaban pasando por quimioterapia, ¿verdad? Entonces, investigando un poquito más, me doy cuenta de que uno puede vaporizar la planta para no tener que fumarla. Entonces me compré un vaporizador de pared, empecé a usar la planta con mi madre y realmente empezó a tener beneficios muy marcados. ¿Vaporizador de pared? Sí, entonces es un vaporizador, es básicamente, es muy rudimentario, ¿verdad? Es un cubito, literalmente, que tiene una parte que se calienta. Entonces vos agarras una manguera, tiene una parte de vidrio, ahí pones la hierba, la pones en digamos, la parte que se calienta y la vaporiza. No la quema, la vaporiza. Entonces no estás combustionando. Vos hablas mucho sobre eso. Exactamente, porque es la forma, digamos, por la vía inhalatoria más saludable que se puede utilizar y no es el fumado propiamente. Entonces empecé a vaporizarlo con mi madre, empecé a ver que ya... ¿Cómo fue esa conversación inicial sobre traer sobre la mesa esa propuesta hacia tu mamá? O sea, digamos, ¿qué tan receptiva estaba ella ya con el tema? ¿Qué pensó? Ella ya para ese momento llevaba 5 años de saber que yo consumía la planta de alguna manera u otra. Pero recreativo. De forma recreativa. Sí, sin un fin médico, definitivamente, ¿verdad? Si no era simplemente... Viejo marihuano.
Casi que esa fue verdad, la posición, ¿verdad? Porque es que de ahí sí, o sea, yo la encontré y mi madre es mi mejor amiga, entonces Sí, ni sí, siquiera mi papá sabía que yo consumía cannabis. Entonces mi mamá siempre lo supo y sabía, lo veía como largo, digamos, analíticamente para pero es ver normal. qué Es tanto normal, me sí. metía, ¿verdad? Sí, sí, O sí. si me perdía en la cuestión o no. Pero cuando ella se enferma, ¿verdad? Yo le explico a ella y le muestro también a ella Con incluso evidencia, es que con también diciendo evidencia. doctor, no es lo mismo En ese momento que... no lo No, era. ok, no, No, porque todavía fue mi no. segundo año, Ah, ok. ¿Ahí ¿verdad? tenías qué edad? 22. Ah, bueno, sí, Yo claro. entré a los 20 años en medicina. Entonces, sí, en ese momento, entonces, como que le enseño videos, documentales, ella lo entiende, lo utiliza, como no era fumado, ¿verdad? Entonces, realmente en ese momento no había mucho que perder, porque ya estaba en una posición bastante gris, digamos, ¿verdad? Entonces lo utilizó y realmente yo vi como un renacer en ella, ¿verdad? Vi que se reía, tenía un mejor humor, Qué lindo. comía, ¿verdad? El apetito, claro, sí. Sí, vos sabes todo lo que tiene que ver con la quimio, ¿verdad? Entonces, todas estas aplicaciones realmente empezaron a ayudarle ¿Qué mucho. exactamente o puntualmente llega como a mejorar o optimizar puntualmente? Porque bueno, contexto, sí, yo creo que también los que están viendo esto saben que mi mamá ha tenido cáncer múltiples veces y de hecho hace poco la más reciente y por dicha ya está mucho mejor, entonces conozco los síntomas y qué pasa, entonces quiero saber cómo, porque se habla mucho, ¿verdad?, sobre el uso del cannabis en temas de cáncer, pero no conozco puntualmente tal vez como los que mitiga o que ayuda o cuál es, hasta dónde sí, que no, y quiero saber un poquito más al respecto de sus usos. Vamos a ver, bueno, hay diferentes perspectivas en las que se puede hablar acerca de las capacidades del cannabis sobre el cáncer. El más directo, digamos, es que los cannabinoides son considerados como moléculas antitumorales. O sea, literalmente agarraron células en un plato de Petri y células cancerígenas, les pusieron altas concentraciones de cannabinoides y en vitro, o sea, afuera del cuerpo, estas células empiezan a morir. O sea, las células cancerosas. Entonces, literalmente tiene un efecto antineoplásico o antitumoral. Entonces, esto se está investigando desde hace años en la Universidad Complutense de Madrid y es un efecto que ya está comprobado que los cannabinoides generan. Lo que pasa es que nosotros no podemos decirle a una persona que esto le va a quitar el cáncer, ¿verdad? Porque sería estarle mintiendo. O sea, le va a ayudar probablemente a generar un efecto antitumoral, pero no le podemos decir que le va a quitar el tumor propiamente. Ese es un efecto más directo. Ahora, Pensé que se enfocaba un poco más en el como sobrellevar ciertas molestias. exacto. Pensaba que era más hacia El eso. efecto, digamos, directo es ese. Nada más no se comunica demasiado, ¿verdad? Sin embargo, es ese. Ahora, sí, el uso más frecuente y más generalizado de estas moléculas o de la planta en general durante este proceso de quimioterapia o de cáncer es para el manejo de los efectos secundarios producidos por la quimioterapia. Entonces, la quimioterapia es realmente una combinación de medicamentos citotóxicos muy fuertes, o sea que básicamente aniquilan o destruyen células cancerosas, ¿verdad? O de alta replicación. Entonces, este tipo de medicamentos generan una gran cantidad de efectos secundarios. Entonces, algunos de ellos son náuseas y vómitos, digamos, incoercibles, o sea que no se detienen casi que con nada. Además, también pérdida de apetito muy fuerte y por ende también pérdida de peso, se llama caquexia, ¿ok? Entonces, además de eso, también dolor por propiamente el tumor, ¿verdad? También puede ser ansiedad por su diagnóstico, incluso Sí, también sí, sí. insomnio, ¿verdad? Entonces vos Todos. sabes eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En cada una de esas cosas, el THC, el CBD y otras moléculas de la planta también generan efectos sumamente positivos. Entonces, el THC propiamente, a la gente que le gusta consumir la planta de uso de forma adulta, les da la monchis. Pero al paciente Solo es hambre oncológico... normal, hambre para sobrevivir Exacto, necesaria, sí. exactamente. En el caso de un paciente oncológico, el que toda la comida le sepa a cartón o le sepa a hierro, eso es un problema grandísimo. Entonces, ¿qué pasa si ahora más bien aumentamos la palatabilidad del alimento y además también el disfrute y el apetito como tal? Ay, es que también eso hasta tiene un componente, me imagino, emocional, mental, ¿verdad? Porque, pucha, que todas esas áreas de tu vida perdas el disfrute, porque ya ni alimentarte es por gusto, ya es una tortura casi. Yo recuerdo con mi mamá en la última, por el protocolo de lo que le habían hecho y todo, tragar, ni siquiera el líquido, era súper complicado porque a como la quimio, pues para matar el bicho, ¿verdad? Como le llama mi mamá, y claramente qué más no se lleva y qué más hace destrozos por dentro. De hecho, vieras qué cosa, porque pues por dicha al final todo salió súper, súper, súper bien, de verdad, muy agradecidos con
pues con Dios, con la vida, con la medicina, con todo, porque fue un conjunto y también mucho de esto. Mi mamá sí que es, wow, La mente gata, es todo. sí, las lecciones que hemos aprendido gracias a eso, pero bueno, sí, ella tenía la garganta casi que despedazada, ¿verdad? Todo por dentro, como seco. A ella le hicieron trasplante de médula y quimio, Okay. entonces fue mucho junto. Pero sí, lo viví de primera mano, entonces todo eso que mencionas lo comprendo. Bueno, ella al principio, cuando le dieron el diagnóstico, de hecho, ella pasó varias fases, y cuando le dieron el diagnóstico, después de mucho tiempo de no saber, porque realmente este último costó mucho el diagnóstico, sinceramente fue muy complicado, coincidió con aquí en la caja, hubo como un hackeo, ¿verdad? Con del Sí. EDUS algo pasó y no se podían ver los expedientes o un despelote. Mi mamá venía con dolores muy extraños que no lográbamos controlar. Resulta que ya mi mamá tenía lesiones líticas en costillas, columna, ya lo que tuvo ahorita, el último fue mieloma múltiple, pero como que aquí no se logró hasta que me la llevé a España. Y ella cuando al principio aquí no se sabía mucho, pero le dijeron la palabra quimio, vieras cómo costó, porque primero, y yo le entiendo, y no es nadie uno para decirle a ellos en esa posición qué hacer o qué no hacer. Ellos tienen que, ¿verdad? Pero uno como familiar cuesta mucho o duele, ¿verdad? Y ella llegó al punto que dijo que prefería no hacer nada y que lo que pasara, que pasara. Y yo, es que ella también, como ya ha pasado cáncer otras veces y sabe lo que es la quimio o radio en más o menor, o ya ha pasado por tanto, llegó un punto donde dije, es válido sentirse así. O sea, digamos, tendría que yo ser ella y estar en su posición para saber si sí o si no. Uno muy fácil, con qué argumento o con qué dice, no, sí, no, tenés que pasar. ¿Cómo? ¿Cómo si solo ellos saben cómo se sienten? Sí. Y obviamente esa noticia es difícil de asimilar, y a lo mejor puede haber mucha gente que ya lo tome como hay gente que se agarra de eso y se aferra y le da con todo y sale. Hay gente que no todo el mundo tiene la misma fuerza mental o los mismos... También lo que pasa es que eso es algo muy incierto, o sea, es un proceso muy incierto que realmente no te da garantías de ningún tipo. Todos son porcentajes, todos son estadísticas, todos son posibilidades, todos son verdad. O sea, este procedimiento te da un tanto porcentaje de supervivencia tantos años. Yo siento que hay gente como que definitivamente, o sea, como que cada caso definitivamente es diferente y aislado, porque jugamos con componentes muy personales, que digamos... Definitivamente, incluso aunque fuera el mismo tumor. Sí. ¿Verdad? Y el mismo tipo de enfermedad o el mismo tipo de problema, que muchas veces no lo son, y que son literalmente cientos de tipos de cáncer, ¿verdad? Porque podemos tener cáncer de básicamente cualquier célula de nuestro cuerpo. Entonces, sí, son procesos muy diferentes. Ahora, incluso como médico o viendo a pacientes también que están pasando por ese tipo de procesos por su propio lado, veo como cada uno de los procesos son tan únicos y tan individuales, ¿verdad? Entonces sí, te entiendo completamente. Más bien te digo que felicidades, ¿verdad? Porque tu madre haya salido bien también de estos procesos, ¿verdad? Y que siento realmente esté en recuperación. Día que pasa es solo mejor y mejor y mejor y mejor. Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, es como no sé, como que solo mejor y mejor, de verdad, es algún alivio, porque claro, hubo un periodo donde fue todo lo contrario, cada día iba para peor. Pero si algo puedo rescatar como de eso y de ella, que siempre se lo digo y siempre se lo admiro muchísimo, es esa fuerza mental donde ella, de los peores momentos, de los peores huecos, se agarra y sale, o sea, a punta de, porque el diagnóstico era el mismo, no había mejorado y todo era como era, pero ella a punta de mentalidad, de querérselo, de moverse, de... No sé, eso a mí sinceramente me ha enseñado tanto ella y Esteban. O sea, para mí ellos son, y vieras qué lindo, que ellos se apoyan y se quieren muchísimo. Y me conmovía mucho que ambos, Esteban me decía, es que su mamá me da fuerzas. Si ella puede, qué gata. O sea, como que son su inspiración mutua. Ajá, súper lindo. Entonces, y Esteban... Y mi mamá cuando se fue, cuando me la tuve que llevar a España, porque ya el caso estaba mal y no teníamos respuestas, nos fuimos. Esteban le costó mucho despedirse de mi mamá, casi, o sea, llorando y todo, y mi mamá le dijo, yo voy a volver por ti. O sea, le dijo, yo voy a volver por ti, como diciendo, voy a ir, me voy a curar y voy a volver por vos para demostrarte que sí se puede. Lo despedazó a Esteban, ¿verdad? Y volvió. Y igual, la llorada también cuando volvió, porque realmente mi mamá decía eso como, con convicción, pero al mismo tiempo, aunque uno crea algo, hay un pequeño porcentaje que uno dice, a lo mejor no, pero y volvió, y sí.
Y mi mamá también me decía, porque claramente ella conoce de primera mano la situación con Esteban, la espalda y todos los procesos que solo nosotros como familia sabemos, y ella siempre también se agarraba y se aferraba de, si Esteban puede, yo puedo. Como que cada quien con dolores diferentes y situaciones diferentes, mentalmente es el mismo struggle, es todos los días saber lo que sienten, saber lo que tienen y decir, que hay días mejores, hay días peores, pero vieras qué bonito esa relación muy bonita, y yo estando en medio, pues sin padecer ninguna de las cosas, solo estando ahí y acompañándolos en sus procesos, me ha hecho a mí más fuerte. Por también supuesto, aprender por supuesto. de eso y también ver esa relación tan bonita y ese apoyo y eso, bueno, no hay palabras, la verdad, de lo bonito que es. Qué chiva, Sí. qué chiva, me alegra mucho. Sí, ellos deben tener una relación muy tuanis. Sí, no, y espiritualmente vieras que... Sí. Sí, digamos, por ejemplo, Esteban y yo hablamos de todo y todos los temas. Pero mi mamá es que no le puedes dar pelota porque no termina, ¿verdad? Y entre ellos entonces se comparten libros y podcasts y un montón de cosas. Sí, es muy bonito, la verdad. Me siento muy agradecida de que ellos se lleven así, se quieran. No sé, eso siento que no todo el mundo lo tiene y es muy lindo, es muy importante. No. Sí, sí, en la familia definitivamente y con la pareja todavía más. Sí. Definitivamente. Y bueno, aparte de cáncer, ¿qué otras enfermedades, o sea, ¿qué otros beneficios podemos obtener de la planta del cannabis aplicado a otras enfermedades? Un montón. También, bueno, vamos a ver, para también ir terminando la pregunta. Entonces, bueno, mi madre pasa por este proceso, ¿verdad? Le doy la planta, veo cómo mejora. Ella realmente sale victoriosa de la batalla con el cáncer. En medio de todo, ¿qué pensaba? Como que realmente nunca ha dicho nada negativo, la verdad. Mi padre siempre se ha puesto muy analítico, es una persona que lee mucho, muy inteligente también. Entonces, realmente él me dijo en algún momento de mi vida, me dijo, vea, yo he leído mucho de la planta, yo sé que no es negativa, y está en usted si usted se pierde en ella o la toma como una oportunidad. Entonces la tomé como una oportunidad. Pero sí, entonces después yo me gradué de medicina, de que 4 o 5 años después de ese momento. Y cuando me gradué de medicina, pues empiezo a buscar trabajo como médico general, pero siempre pensando en la planta del cannabis, ¿verdad? Y tratar de aplicarla de alguna manera. Pero un día, una amiga que estudiaba en Colorado me enseñó una botellita de CBD. Entonces, con esa botellita de CBD empecé a usarla con algunas personas, empecé a entender el efecto que tenía sobre las personas y empecé a estudiar más acerca de la molécula. Y para vos profundizar más en este tema y digamos, obviamente después de graduarte, ¿qué curso seguiste? ¿Dónde fuiste? ¿Cómo? Digamos, porque para estos temas no es en cualquier lado. No, de hecho no. Vieras que ella me mostró el CBD. Entonces, cuando yo encontré el CBD, yo me metí a Google. Yo estaba trabajando como médico de empresa en ese momento. Entonces, yo trabajaba en una zona franca, metido en un sótano, trabajando como médico de empresa, ¿verdad? De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, encuentro el CBD, me pongo a buscar en Google qué es el CBD, ¿verdad? Porque ni siquiera sabía, me doy cuenta de que es parte de las moléculas de la planta del cannabis, que ni siquiera sabía que eso existía. Yo pensaba que solo había una, que era la que le decía a uno sentirse, digamos, con alteración en la conciencia. Y cuando veo eso, que hay más moléculas, me doy cuenta de que existe el sistema endocannabinoide. Entonces eso es lo que ahora voy a explicar también un poquito más para explicar también los efectos de la planta sobre el cuerpo. Entonces, cuando encuentro el sistema endocannabinoide y las moléculas de la planta, me doy cuenta de que existe toda una ciencia grandísima alrededor de la planta y sus efectos terapéuticos. Entonces, ahí es donde, ahí mismo en internet, empiezo a buscar más cursos y me doy cuenta de que existe uno en Israel, existe uno en Chile, existe uno en Estados Unidos. Entonces, empiezo a llevar cuánto curso se me ocurre de cannabinoides, ¿verdad? Entonces, de hecho, es curioso porque la persona que vi el primer curso de cannabinoides de los Estados Unidos se volvió mi mentor y tuvimos una conferencia conjunta el otro día hace un mes y algo. Entonces, la persona que me enseñó a mí, ni siquiera él sabía porque era asincrónico, digamos, era un curso pregrabado. Entonces, yo lo llevé y todo. 7 años después, me estaba firmando un libro y me dice, ¿y usted dónde es? De Costa Rica. Ah, yo voy a dar una conferencia. Viene aquí a Costa Rica, o sea, hace un mes y algo, ¿verdad? Entonces, sí, llevé cuanto curso se me ocurrió. Yo empecé a atender pacientes sin tener realmente una formación académica estricta en el tema. Yo empecé a ver pacientes... ¿Cómo funciona? Porque yo sé que con el tema de, en general, diversas carreras, pero sobre todo medicina, porque pues tengo muchos amigos, doctores, cada quien en su rama y todo, pero conozco un poco el tema de que ciertas especialidades o algunas ramas
el tema de, no sé, ser avalados aquí en Costa Rica y irse por algunos temas, ¿cómo funciona toda esa capacitación y todo lo que sabes que tenés afuera y que te respalda a nivel Costa Rica? Ah, no, en Costa Rica es como si no existiera. no es como si no existiera. En blanco, yo soy médico general, Ajá. o sea, médico general como si no tuviera ningún tipo de especialidad ni de expertise en otro tema, ¿verdad? Y eso está bien, pero es que, digamos, yo no estoy cobrando o me estoy promocionando a mí mismo como un especialista. Ya pasé por ese problema. Entonces, de hecho, el Colegio de Médicos también agarró una denuncia, ¿verdad? Porque yo tenía, en algún punto de mi proceso, tenía especialista en medicina cannabinoide en mi perfil de Instagram. Entonces, eso sí no se puede hacer desde el punto de vista de la medicina en Costa Rica. Entonces, tuve que pasar especialista a experto y se acabó el problema, ¿verdad? Sí, definitivamente, digamos, de todos los puntos de vista que vos puedas tener acerca de cómo la planta no cabe en la medicina, existen en este momento y están pasando. O sea, la planta no es aceptada casi que de ninguna manera. Desde el punto de vista del gremio médico. Ahora, eso es curioso porque paralelamente a eso, los médicos no la aceptan, no saben absolutamente nada de ella, cómo aplicarla, qué hace en el cuerpo, no tienen absolutamente ningún tipo de conocimiento en el tema, pero paralelamente en el país se están pasando una serie de leyes, se están pasando una serie de regulaciones, de ¿verdad? Reglamentaciones en donde ya los médicos ya podemos prescribir THC en altas concentraciones a nuestros pacientes. Entonces es algo curioso, ¿verdad? En donde el gremio dice, no, esto no existe, esto no sirve para nada, ¿verdad? Y no sabemos y no queremos tampoco aprender del tema, pero por otro lado el país está llevando una serie ¿verdad? De progresos en el tema muy grande. ¿Sentís como que hay un poco de resistencia más hacia los doctores un poco más que van de salida y tal vez los nuevos son un poco más receptivos, o no tiene nada que ver como con los nuevos, los viejos? No, definitivamente. Uno a veces cree que tal vez la gente más cuadrada, más de lo de siempre, cuesta mucho implementar todo lo que es nuevo, como que son muy... Definitivamente, vamos a ver, desde mi perspectiva por lo menos, hay las generaciones de los médicos que va como desde los 45 años digamos, para adelante o para arriba, son personas que por lo general tienen una perspectiva muy prohibicionista, ¿verdad? Y muy conservadora acerca del tema. Eso es porque Costa Rica pues realmente es un país sumamente conservador, es un país muy católico también, ¿verdad? Entonces es un país que, si bien es cierto, ha tenido muchos progresos en muchos avances en muchas áreas distintas, todavía en ciertos temas nos quedamos un poquito rezagados, ¿verdad? El cannabis es ese tema también. Entonces pienso que en general, no solamente de los médicos, en general, incluso también lo he visto con diputados, ministros, jueces, con todo lo que te puedas imaginar, ¿verdad? Que tienen una perspectiva muy prohibicionista. Y eso es, o sea, yo no puedo culparlos o nadie puede culparlos porque realmente los últimos 60, 70, 100 años, ¿verdad? De la historia de la planta ha sido la perspectiva de la prohibición. Sí, ¿verdad? Sí, todo lo que gira en torno al escenario no tan grato, ¿verdad? Lo ligan a cosas que no... Exacto. Entonces, digamos, llevándolo hacia el prejuicio, hacia el tabú, hacia que es una planta que te va a hacer adicto, te va a arruinar la vida, ¿verdad? Entonces, incluso una vez tuve un podcast con No Pasa Nada también, ¿verdad? Me pusieron un psiquiatra enfrente, ¿verdad? Qué chido, me encantan ellos. Sí, creo que tal vez en ese momento no tenía la madurez todavía suficiente dentro de mi camino como para mantener un poquito mi compostura, ¿verdad? Se agarró. No, porque es que, digamos, hablan desde una perspectiva mucho más prohibicionista y conservadora, hablando con propiedad sobre un tema del cual no conocen, no entienden, ¿verdad? Entonces... y ahí básicamente le dicen a uno como vaya y haga investigación, ¿verdad? Entonces como... esto hay que hacerlo de una forma particular. Pero sí, es una perspectiva. Incluso él al final del podcast dice como, perdón que tuviera esta posición tan conservadora, es que no conozco nada del tema. Entonces esa es la perspectiva generalizada, ¿verdad? O sea, es primero desde el prejuicio y el moralismo, y después como, ok, no funciona así, ok, entonces mira, a mi tía le funcionó, a mi mamá le funcionó, ¿qué hace? Entonces quieren saber más. Pero sí, esa es la perspectiva generalmente. ¿Y vos estás como metido hasta cierto punto a nivel nacional en temas de, no sé, de
administrativos, legales, gubernamentales. Te he visto ahí como en algunas cosillas. Sí, bueno, yo soy asesor legislativo en el tema, entonces soy consultor básicamente. Entonces hay fracciones de la Asamblea Legislativa, como el Frente Amplio, por ejemplo, que cada cuanto se me acercan, ¿verdad? Y quieren saber más del tema. Okay. Entonces yo los capacito, incluso para la generación de la ley del cáñamo industrial y el aprovechamiento del cáñamo industrial y el cannabis medicinal. Fui consultor también médico para la fracción que estaba haciendo y para la diputada Zoila Bolio. Entonces es básicamente aportar evidencia científica, aportar también, digamos, respaldo académico también para la generación de leyes, ¿verdad? Entonces sí, realmente estoy muy metido en eso desde hace años también, ¿verdad? Para mí es muy importante porque es que como uno de los primeros médicos, para no decir el primero, que realmente lo utilizó de una manera terapéutica y seria, no hago nada si no hay un cambio masivo político y social. Claro. Entonces voy a mantenerme siempre escondiéndome y siempre, digamos, dejando la medicina que puede ayudar a tantas personas de una manera rezagada y escondida, cuando realmente tiene que ser algo que debe ser compartido para todas las personas que lo necesitan. Wow, muy lindo. ¿Y cuáles serían, como nosotros en Retos, por ejemplo, que claramente tenemos historias para tirar para arriba, que yo sé que tenés que tener un montón, pero alguna que vos puedas rescatar y compartir con nosotros de alguna historia de éxito que vos hayas dicho, wow, qué proceso tan chiva, tan complejo y cómo se desenvolvió y los resultados, como para contarle un poquito, como algún caso, para que las personas entiendan un poquito el proceso, ¿verdad? Lo que puede pasar, un poco como que entendamos qué cosas has visto vos en consulta que te nada más confirman. Sí, realmente, bueno, también ahí ligando un poquito una pregunta que me habías hecho antes con la de ahorita, digamos, ¿verdad? Cómo actúa el cannabis en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, actúa porque nosotros tenemos un sistema en el cuerpo que fue descubierto en los 90s que se llama el sistema endocannabinoide. Entonces, el sistema endocannabinoide es un sistema de comunicación celular que ahora se considera como el que regula a todos los demás sistemas del cuerpo. Entonces, es el regulador maestro, es el que equilibra todos los procesos de nuestro cuerpo. Okay. Entonces por eso estaba metido en el hambre, en el sueño, en la saciedad, en la vigilia, en el dolor, en la inflamación, el humor, la respuesta inmunológica, la ansiedad, la respuesta del cuerpo y el cerebro ante el estrés. Entonces, si una persona por alguna enfermedad, trastorno o por algún problema de salud tiene algún problema en algún proceso metabólico, es muy probable que el cannabis y sus moléculas le van a ayudar de alguna manera. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la cantidad de entidades clínicas, enfermedades y trastornos que el cannabis y sus moléculas puede tratar, claro, es tan grande que es más fácil decir en qué enfermedades no actúa que en cuáles sí. También eso te iba a preguntar, porque una vez te lo consulté creo que fue mi mamá en su momento, y me dijiste, pucha, ella por tal y tal, mejor no recuerdo exactamente qué fue lo que hablamos, pero entonces no es, sí, para todo el mundo y aplica sobre todo. ¿Cuáles son esas, a grandes rasgos, condiciones o cosas en las que vos decís, pucha, no, aquí no? Ok, ¿en qué personas tal vez no es la mejor idea? Personas que tal vez, digamos, tienen problemas del hígado. Okay. Toman medicamentos que son considerados como biológicos, ¿verdad? Porque el CBD puede disminuir su actividad. Medicamentos que también generan interacción. Perdón, este término no lo conocían, para que ampliemos aquí un poco más. ¿Biológicos? Exactamente, o sea, como... Lo que básicamente estos medicamentos hacen es que hacen que nuestras propias células de defensa de nuestro cuerpo o inmunológicas generen cierto tipo de antígeno o cierto tipo de molécula que va a atacar algo en específico. Okay. Entonces, nosotros estamos entrenando a nuestras células con este medicamento, estamos entrenando a nuestras células para que vayan a atacar algo en específico. Okay. Entonces, ahora se están generando este tipo de medicamentos biológicos para diferentes tipos de cosas. Uno de ellos es el cáncer inclusive, ¿verdad? Entonces se le da un medicamento a la persona para que entrene a sus células de defensa para que generen antígenos contra el tumor. Entonces, básicamente el medicamento no está actuando como tal directamente sobre eso, sino que hace que tu cuerpo lo genere para que... Exacto. Okay. Entonces, ¿tiene interferencia con eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El CBD es un medicamento inmunomodulador y antiinflamatorio. La manera en cómo modula el sistema inmunológico es por medio de la disminución
de estos factores que hacen que nuestras células produzcan inflamación. Tal vez está como haciendo el efecto contrario de disminuir algo que estamos buscando potenciar. Exactamente, Entonces, exactamente. Se contradice. Si una persona tuviera una enfermedad autoinmune en donde su enfermedad o donde su sistema inmunológico está hiperactivado, entonces modular la respuesta inmunológica tiene sentido. Pero si lo que estamos buscando es que nuestra propia respuesta inmunológica mate un tumor, no funciona, porque más bien estamos disminuyendo su intensidad o su efectividad. Okay. Entonces, por ejemplo, ese tipo de pacientes, ¿verdad? Pacientes que toman medicamentos específicos, como por ejemplo el valproato de sodio, ¿verdad? Ese tipo, hay varios tipos de medicamentos que no deberían de ser combinados con el CBD, ¿verdad? Sin embargo, el CBD en general es una molécula bastante noble, ¿verdad? Y como son tantas moléculas las que usamos, no solamente el CBD o el THC, entonces, por ejemplo, un paciente esquizofrénico no debería de usar THC, pero se puede beneficiar mucho del CBD. Entonces yo no puedo generalizar que la persona esquizofrénica no puede usar estas moléculas porque hay una molécula que sí le ayuda mucho. Okay. ¿Me explico? Entonces, sí, es un sistema bastante complejo, ¿verdad? Que además también a los médicos no se nos enseña en la escuela de medicina. Entonces, si ni siquiera los médicos, que somos los que le enseñamos a la población en general cuáles son los sistemas del cuerpo, cómo funcionan y cuáles son las enfermedades que los afectan, si los mismos médicos no sabemos acerca del sistema endocannabinoide, ¿cómo podemos esperar que la población conozca el sistema endocannabinoide? Claro. Entonces, ese es el problema. También, ¿verdad que, porque me imagino que puede ser una pregunta recurrente en consulta, el CBD, ¿verdad? Que son las gotitas, eso todo va como con... Yo me acuerdo que cuando vos se lo mandaste a Esteban, es, o sea, adaptado a la persona, no es como que todo el mundo solo se echa las gotitas y ya, sino que creo que es como a ciertas horas del día, cierta cantidad, se aumenta o se disminuye según vos vas viendo. Entonces no es... Porque yo he visto mucho y yo sé que claramente tenés que tener tus opiniones muy fuertes al respecto, porque claramente esto ahora lo venden en todo lado. Entonces quiero que hablemos de la típica pregunta. Ok, vea. Anote, porque tengo muchas. La típica pregunta de que qué se siente, que si marea, que si se sienten los efectos, porque me imagino que mucha gente es como a lo mejor un poco escéptica porque dice, no, me voy a sentir todo mareado o voy a siente que se están drogando con eso. Y luego que ahora esto, bueno, yo creo que tal vez, no sé si ha pasado el boom, la verdad no lo sé, tal vez no me he fijado, pero sí hubo un momento donde literalmente lo vendían en supermercados, farmacias, hay muchos lugares ahora por todo lado. ¿Qué le dirías a la población que se encuentre con estos productos de qué podemos ver o examinar y qué sí trae o no trae, sí o no? Digamos que lo primero que vos, si vieras una botellita de estas, agarrarías y revisaras, ¿qué sería lo que un indicativo de sí, es un buen producto? O sea, que en qué tenemos que fijarnos, tiene que venir algún sello, o que definitivamente vos veas y le digas, hey, usted lee esto, en los componentes corra, o bótelo, o sea, como... ¿Cómo hacemos para? Porque claro, nosotros, la población común, uno va y ve una tienda y CBD, uno no va a pensar que algo que traiga CBD es malo, uno ha escuchado que es bueno, pero ¿cuál sería esa recomendación para que las personas sean un poco más conscientes a la hora de comprarlo? Estamos entendidos que claramente es mejor bajo una asesoría y no comprarlo y tomártelo vos solo a tu criterio, pero ¿qué sería lo primero que vos digas, si la etiqueta dice tal, no? Ok, ahora que escucho estas preguntas me doy cuenta de por qué es tan difícil muchas veces comunicar esta ciencia, ¿verdad? Porque esto no es algo que uno pueda generalizar. Entonces siempre hay buts, ¿verdad? Siempre hay peros, siempre hay excepciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El CBD y el THC son moléculas completamente distintas la una de la otra. Ambas vienen de la misma planta, o sea, ambas vienen del género botánico Cannabis sativa. Sin embargo, son solamente parte de un grupo de 150 moléculas. Entonces existe CBC, CBN, CBG, THCA, delta 8, delta 10, delta 11, CBD, CBDA. Entonces existen muchas moléculas. Ahora, el CBD y el THC pueden ser consideradas como llaves distintas para partes distintas de la casa. Entonces, las dos son llaves, pero abren puertas completamente distintas. Pueden estar juntas. Los productos pueden tener ambas llaves al mismo tiempo. Pueden tenerlo, ¿ok? Entonces, si vos llegas, en este momento, si vos vas a un súper y encontrás un CBD, el CBD que vas a encontrar ahí, para poder estar ahí, tiene que tener una concentración muy baja de THC, porque tiene que pasar por todas las regulaciones y tiene que tener permisos del Ministerio de Salud y demás.
Entonces, para poder obtener esos permisos, tienen que tener concentraciones de THC, la molécula psicotrópica de la planta, muy bajas. ¿Ok? Entonces, digamos que ya la persona, al encontrar una botella de CBD en el supermercado, eso quiere decir que es un producto de una concentración muy alta de CBD. ¿Ok? Entonces, muy bien, la agarró. Agarró esa botellita. ¿Qué le va a causar de forma negativa? No va a generar un efecto psicotrópico como el del THC. O sea, la persona no se va a sentir drogada. No se va a sentir drogada. Pero sí va a tener una serie de efectos particulares. Ahora también, dependiendo de la dosis del aceite y de cómo lo utilices, incluso en el momento, contexto en el que lo utilices, te puede bajar la presión o el azúcar, como o ambas. Estar en ayunas. Exacto. Estar en ayunas, haber sudado mucho, haberte deshidratado, no haber tomado buena agua durante la semana, ¿verdad? Hay una serie de cosas que uno tiene que tomar en cuenta cuando empieza a tomar este medicamento. Entonces... No se a la ligera, o sea, no es como, ay, me echo unas gotillas. Exacto. Ahora, vos me preguntás, ¿qué tengo que buscar en la etiqueta? Entonces, en la etiqueta... Entonces, no hay nada que yo pueda ver que tenga que correr. O sea, digamos, como tal, no, no va a tener es que no va a traer nada no va a tener que me alarme. Okay. O que me diga a mí o que me indique. Sea lo suficiente significativo como para que cause algo. Exacto. ¿No? O sea, algo como para que yo diga, sí, esto va a ser peligroso para mí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí, me ha pasado incluso anteriormente que una paciente me dijo, Doc, es que vea, yo estoy con usted con terapia con CBD, yo estoy tomando CBD y yo creí que iba a ser una gran gracia tomarme una kombucha con CBD. Entonces, interesantes reacciones. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? La señora tenía que manejar hasta San Ramón. ¿Y qué pasa? Se había tomado su dosis de CBD, que había sido instaurada por mí, pero además 4 veces la dosis que tenía que tomar por la kombucha con CBD. La potenció. Sí, entonces le empieza a dar sueño. Y tiene que manejar hasta San Ramón. Entonces me dijo que tuvo que detenerse, dormirse un rato, volver. Entonces, esos son problemas que no se piensan y que no se toman en consideración. Todo lo que ingerimos más lo que ya está, siempre crea una reacción. A veces como que mucha gente se le olvida que aunque estemos tomando cosas que sean buenas, todo tiene una reacción dentro del cuerpo. Sí, que sea natural no quiere decir que no va a reaccionar con lo que sea que ya está. Una vez en Cahuita, yo vivo en Puerto Viejo, en el Caribe Sur, una vez fui a un tour nocturno de animales. Entonces era la noche, era en verano, una noche muy, muy caliente, ¿verdad? Muy bochornosa. Entonces yo pasé por el súper para comprarme algo de tomar, hidratarme. Me gusta mucho la kombucha, entonces me compro una kombucha. No me doy cuenta de que tiene CBD, porque nada más tiene un simbolito arriba y no dice que tiene CBD, nada más tiene un simbolito de la hojita, ¿verdad? Entonces yo no me di cuenta, pienso que es una kombucha normal, me la tomo y yo, siendo especialista en el tema, casi me empalido en medio tour nocturno. No. Se me empezó a bajar la presión, me empezó a sudar frío, y dice, un toque, ¿qué me está pasando? Y yo, mira, es que esto tiene CBD. Entonces, puede que ni siquiera esté tomando CBD en el momento. Puede que no esté tomando ningún otro medicamento. Puede ser que venga nada más en una kombucha. Sí. Pero de todas maneras, el CBD, porque tal vez ese día no tomó buena agua, le puede bajar la presión a la persona. ¿Okay? Ahora, la etiqueta y demás, realmente no hay mucho que me pueda alarmar. ¿Verdad? Yo lo que le diría a las personas es lo siguiente. Que a lo mejor podía, como esto se ha vuelto muy comercial, ¿verdad? Nosotros sabemos que cada entidad y cada persona tiene sus, no sé, cómo decirlo, intereses, y a veces hay gente que mezcla cosas que no sean las más óptimas o que se da mucho en estos tipos de productos cuando ya se empiezan a comercializar. Incluso ahorita hay chorizo con CBD. Bueno. El otro día subí la foto, chorizo con CBD. ¿A dónde? ¿Aquí en Costa Rica? Sí, chorizo argentino con CBD. ¿Qué es eso? Por lo menos argentino. Bueno. Sí, no, ¿verdad? Entonces, no, definitivamente. Eso es un boom, sí. La razón por la cual es un boom es porque en Costa Rica quedó como un suplemento nutricional. Y eso quiere decir que no se trata como un medicamento. Sin embargo, usted a cualquier farmacéutico le pregunta si el CBD es un suplemento nutricional o es un medicamento, te va a decir que es un medicamento. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que yo le diría a las personas para que entiendan es, si yo te digo el nombre Sulindaco en este momento, ¿vos sabes qué significa? ¿O qué es? Me suena a un medicamento, ¿no? Es un medicamento, sí. Pero ¿vos sabes qué hace? Estaba familiarizada, pero ya no. Ok. Algo para presión, no vos sé. Vas al MPM. Ajá. O cualquier pero súper. Pero no está de venta en ningún supermercado, solo en una farmacia. Ok. Vos vas al súper. Te encontrás una botellita que dice Sulindaco.
Vos has escuchado que es un medicamento y que te puede ayudar en algo. ¿Vos la agarrarías y la comprarías? Pues no. Empezarías a personalmente agarrar de esa botellita y te empezarías a tomar un gotero entero de esa botellita. Y no, pues no estoy familiarizada, ¿no? Ok, entonces... No conozco, o sea, realmente no. Es lo mismo con el CBD. Es exactamente lo mismo. Entonces, si la persona no sabe qué es, no sabe qué está haciendo en el cuerpo, no sabe realmente cuál es la dosis, cuál es la frecuencia, cuál es el tipo, cuál es el perfil molecular. Entonces, si no sabe absolutamente nada de ese medicamento... Por ejemplo, estas bebidas que ahora que lo mencionas, yo las he visto bastantes de kombucha en el supermercado y así, y que vienen con... O sea, yo sí, si soy muy sincera, las he medio menospreciado porque he dicho, ¿qué tanto puede traer y de cuánto y de qué para que realmente esté, si está aquí en ¿verdad? Una refrigeradora de estas de un supermercado? El otro día me la ofrecieron en un lugar que fui a desayunar porque estaba antojada una kombucha, pero no sé, no pensé que tuvieran una comercial de las normales que uno ve, y me las trajeron y son las latitas esas ajá, y que viene con el, y me dijo, esas CBD, y aunque yo sea una persona que sí estoy familiarizada como con el tema y todo, y más o menos sepa qué esperar, me causó un poco de, yo dije, desconfianza. Innecesario, o sea, tal vez en este momento no quiero exponerme a lo que sea que esto pueda, aunque no es que le tenga miedo, porque cero, dije, no sé, no creo que esto sea como algo que quiera, que este producto quiera que lo traiga, me parece innecesario, o sea, me parece simplemente innecesario y que está a disposición de cualquiera que puede ni siquiera ver la etiqueta, o sea, para decirte algo, no es tan notorio, no sé cómo decirlo, como tan... Sí, no está evidente. Exacto. Por decirte algo, estas kombuchas creo que tienen entre 15 y 20 miligramos de CBD en total. 15, 20 miligramos. Una dosis de mi paciente tiene 3 a 4 miligramos, generalmente. Entonces, eso quiere decir que son de 4 a 5 veces la cantidad de una dosis que yo le doy a uno de mis pacientes. Entonces, si una dosis de CBD que tiene 3, 4 miligramos con mis pacientes ya genera ciertos efectos metabólicos, ya incluso hace que la persona dice, uy, doctor, vieras, a mí me da un dolor de cabeza porque me bajó la presión. Uy, doctor, me dio un sueño. Uy, doctor, me bajó el azúcar. Uy, doctor. Entonces, si con 3 o 4 miligramos eso pasa, imagínate con 15 o 20. Y en algo que está a la disposición de tomárselo en cualquier momento, en cualquier lugar. O sea, que como lo venden en un supermercado, que es lo más probable que alguien que va pasando y que anda haciendo una vuelta y que va a manejar y que va para aquí, que va para allá, no lo va a usar en un contexto o en una situación en la cual pueda estar muy consciente de qué pueda pasar. Entonces le va a agarrar literalmente en una reunión, en una presa, en un lo que sea. No va a estar muy, tal vez como consciente o aware de cómo actuar en ese momento y qué va a pasar y qué va a sentir. O hasta puede pasar hasta que, digo yo, no sé, depende de la persona, que le pase desapercibido y ni cuenta se dé. Digo también, yo. Y sienta y no sepa y no se ponga como a decir suave. No, y eso puede ser, digamos, en la gran cantidad de personas, la gran mayoría de personas. Puede ser que a muchas personas nada más les dé una sensación como de un poquillo de tranquilidad y listo. Y sí. Pero también hay que pensar que muchas de las personas que van a buscar ese producto en específico con CBD lo están buscando porque han escuchado que es bueno para algo en específico, entonces lo van a utilizar de una forma terapéutica, pero al mismo tiempo por curiosidad. Claro. Entonces, hay un porcentaje de la población que realmente puede tener un peligro real, ¿verdad? Por estar utilizando alimentos con una molécula que no es un suplemento nutricional, sino que es un medicamento. Entonces, sí, si te das cuenta es bien complejo, ¿verdad? Es un tema bien complejo y además también se meten muchas cosas de industria, de política, de farmacéuticas, ¿verdad? Entonces hay una razón por la cual el CBD es un suplemento nutricional en Costa Rica y no un medicamento. Hay razones de peso para que eso sea así, ¿verdad? Entonces, contra eso batallo, ahora yo, ¿verdad? Al principio batallaba para que fuera aceptado de forma social. Ahora batallo porque es demasiado aceptado de la forma social, más bien. Entonces no se utiliza de la manera correcta. Por eso ahora lo que recibo son muchos pacientes también que me dicen, doctor, es que yo usé CBD, pero no me sirvió de nada. Claro, uno le pregunta un poquito de cómo fue que lo usó y no tiene sentido cómo lo usó. A su criterio. Sí, utilizó un gotero completo, digamos, ¿verdad? El lunes, el jueves otra vez otro gotero entero y el próximo martes otra vez. Eso no sirve de nada. Eso no es una dosificación, ¿verdad? Real para lo que estamos buscando hacer. También entender que te vas a someter a un protocolo supervisado. Entonces vos tenés que realmente también como paciente ser muy consciente y muy
como ordenado, digamos. Siento que tenés que tener, yo me acuerdo, Esteban, y las indicaciones que vos le mandaste, y era como a cierta hora, esto sí, esto no, o sea, tenés que regular un montón de otros factores en tu vida que no es un gotero que te va a solucionar algo, sino que vos también tenés que incorporarlo a tu rutina, a tu vida, como un nuevo hábito, literal, que va a requerir de vos que estés metido en la vara, ¿verdad? Como dicen, o sea, no es, ay, las gotillas de chavo y me desentiendo, sino que también a lo largo del día vas a tener que monitorear ciertas cosas, ¿verdad? Exacto. Que creo que vos tenés que te mandan un reporte Exacto. diario de cómo se sintieron, de que sí, que no, y vos en base a eso vas haciendo los ajustes y todo. Entonces es todo un protocolo. Exacto, exacto. Sí, sí, no, definitivamente. Por eso también, digamos, estoy en un punto también en el que pienso que si la persona anda buscando clonazepam para quitarse la ansiedad, entonces yo no soy su médico, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque mi tratamiento y mi acercamiento es un acercamiento mucho más integral y holístico. Que la persona tiene que entender que conmigo está entrando en un programa, ¿verdad? Está entrando en un programa en el que tiene que modificar ciertas cosas, bastantes cosas, y que además también es un camino de dos vías. Yo estoy trayendo la educación, le estoy enseñando por qué está pasando cada una de las cosas, le traigo una herramienta que le va a generar una mejoría que ningún otro medicamento le va a mejorar. Okay. Pero al mismo tiempo yo necesito que la persona que está viniendo a mí ponga de su parte, ponga compromiso, constancia, disciplina y que sepa muy bien lo que está haciendo. Sí. Entonces, si no, los resultados son más que obvios. Yo tengo literalmente, ahora me preguntabas que cuáles son, ¿verdad?, las historias. Literalmente son miles de historias que si usted se las cuenta a un médico alopático que no se dedica a usar el cannabis, pensaría que estás loco. Pensaría que eso no es posible. Incluso el psiquiatra con el cual tuve el altercado, ¿no? el enfrentamiento en ese podcast, él pensaría que me lo estoy inventando. Que tengo que tener un montón de pruebas y evidencias científicas para decir que el CBD hizo esto en esta persona. Yo he visto personas salir de su casa después de 30 años de no salir por agorafobia, personas que dejaron de convulsionar, que convulsionaban 150 veces por día. He visto personas que pasaron de no poder salir de su cuarto por agorafobia y trastornos de pánico a aceptar una maestría en otro país y pasarse a otro país a vivir. O sea, son tantas historias, y ver que si yo te contara a vos, o sea... Yo sé y te entiendo porque nos pasa muy similar con los retos. O sea, realmente como uno lo que trae es algo muy bueno a la vida de las personas, todos son beneficios y realmente en todo sentido, en la parte física, emocional, mental. Nosotros hemos también ayudado a muchas personas a salir de depresión, de verdad, vieras cuando los casos, cuando el COVID, pucha, a veces nos escribían y es que también la gente como que agarra mucha confianza y le cuenta a uno muchas cosas y habían casos de repente personas que literalmente estaban batallando con el duelo de personas que habían, ¿verdad? Fallecido. Se habían ido lamentablemente por el COVID y entonces en medio de esa situación que ya era suficientemente abrumadora y todo, encontraron un escape ahí y por ahí, por medio de simplemente ser un escape, o sea, la persona no estaba concentrándose en músculos y grasa, era solo literalmente salud mental. Wow. Y luego, a través de eso, viene una cosa y viene la otra y sigue, pero, o sea, realmente casos increíbles que son también la misma gasolina que le ayuda a uno a decir, vamos, sigamos, sí, esto es algo que sí o sí tiene demasiados beneficios. Definitivamente, definitivamente. Ahora que vino mi mentor, el doctor Zulak, y que también él ha estado atendiendo pacientes en Maine, en Estados Unidos, desde hace 17 años, una cosa así, con cannabis. Lo que él decía, ¿verdad? Me llamó mucho la atención porque me identifiqué mucho con eso. Y él decía, es que al principio uno cuando empieza con esta medicina y uno la aplica en las personas y uno la aplica de una forma seria y profesional, uno empieza a ver cosas que uno dice, no, ¿será que todas, digamos, será que esta gente me lo está diciendo porque soy su médico y no me quiere hacer sentir mal, ¿verdad? Me quiere hacer sentir bien porque el tratamiento le costó dinero o no sé, ¿verdad? No, o sea, esto es una cosa de que uno al inicio piensa que la gente te está molestando, o sea, que la gente te está y se lo está inventando, te está hablando de tonto, porque son unos cambios y ve que uno dice, o sea, no puedo creer lo que sea la misma persona. Hay veces que sí, y a veces hasta yo me conmuevo en una consulta porque, o sea, se salen las lágrimas por ver cómo una persona cambió tanto en un periodo de 3-6 meses. Qué bonito. Sí. Qué gratificante porque es trabajo, pero qué bonito que tu trabajo te remunere de esa manera tan linda y qué chiva porque
es aportar demasiado. Gracias. Sí, yo pienso que como médico es sencillo encontrar el propósito porque de ahí uno hace algo que ayuda a las personas y las personas cuando te lo agradecen, de ahí te da todo el sentido de la vida, ¿verdad? Entonces, sí, como médico es muy bonito, muy reconfortante. Qué lindo. Lo que tenía aquí me lo pasé por... Suele pasar. Es que es una estructura obviamente para uno guiarse, pero es que a la hora de la hora, cuando ya uno se está sentado aquí, fluye una cosa con la otra y terminamos dándole forma hasta mejor de lo que estaba probablemente ahí. Entonces, me gustaría cerrar con algún mensaje, algo que quisieras tal vez aprovechando, no sé, a la gente que tengamos aquí viéndonos, algo que te gustaría compartir, algún mensaje final, no sé, que vos quieras rescatar de todo lo que hablamos, algo que te gustaría, no sé, comentarle a las personas y cerrar, ya sea de motivación, de inspiración o de lección. Este es tu momento. Muchas gracias. Me gustaría decirles que tengan una mente abierta con la planta, con sus capacidades, también que si tienen algún tipo de problema de salud también que se acerquen, ¿verdad? Y veamos a ver si podemos tratar este tipo de problema también con la planta. Muchas veces es muy posible y genera muchos cambios en las personas. También pues podría decirles que o aconsejarles que traten de ser consumidores y pacientes, ¿verdad? Y usuarios responsables, ¿verdad? Que traten de educarse lo mayor que puedan acerca del tema. Y que nada, sigamos adelante con la planta y con sus capacidades en el país, que realmente vamos ya adelantados. Entonces han pasado muchas cosas los últimos 7 años. Entonces, sí, eso. Gracias. ¿Y qué sentís que es tu nuevo, hacia dónde va el doctor Carlos? Que de todo lo que has hecho y todo lo que has vivido y te has capacitado, ¿qué te espera, por ejemplo? ¿Cuáles son tus planes, tus proyectos para este 2025 que ya pronto inicia? Ya dejé una huella, creo aquí en Costa Rica con este tema, pero quiero ahora dejar una huella en el tema. Entonces me voy a centrar en la investigación clínica con cannabinoides. Quiero llevar programas específicos de investigación con la planta, entonces hacia eso voy, creo. También voy a empezar a utilizar otras sustancias, otras moléculas también, ¿verdad? Que son muy novedosas y que están generando muchos beneficios en las personas. Entonces quiero también centrarme un poco, no solamente en el cannabis, sino también otras moléculas ahí, sí, muy, muy, muy chivas y muy novedosas. Entonces creo que en eso me voy a estar centrando este 2025. Eso como a un plazo un poco más corto, pero y así ya... que vos digas mi proyecto, sí, que vos digas ya, eso es ya realizadísimo, mi sueño. Pucha, es complejo, ¿verdad? Yo pienso que tal vez un centro complejo de atención, ¿verdad? De atención médica, con muchos acercamientos terapéuticos, no solamente la planta siendo una de estas aplicaciones, pero creo que un centro grande, digamos, de salud. Sí, entonces en algún momento eso llegará, ¿verdad? Y vamos poco a poco, pero ya vamos mucho más adelantados que hace unos años. Hijo de pucha, y es que no sé también, ¿verdad? Sí, me gustaría tener. Lindo, pero sí. Sí, me gustaría tener. Ahora estoy viendo mucho también Alemania, ¿verdad? Quiero ver si exploro un poco esa opción o me quedo aquí. Aquí en Costa Rica hay mucho que hacer todavía, ¿verdad? Hay mucho potencial también, entonces creo que mi base va a ser Costa Rica, ¿verdad? Pero sí, probablemente en algún momento me vaya hacia otros lados, pues a Alemania, Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿verdad? También tengo ¿Cómo va ese alemán ya dominadísimo? Nicht gut. No muy bueno, pero trabajando en ello. Bueno, pues muchos éxitos en todo y muchas gracias por compartir conmigo y con todos los que puedan estar viendo o escuchando esto. Esperamos que sirviera para abrirnos un poquito la mente sobre estos temas, si lo escuchaban por primera vez, si no sabían o si sabían, pero habían cosillas que no. Entonces siento que abarcamos un poquito de todo. Así pinceladas, claramente son temas muy extensos, muy complejos, que no podemos abarcarlo aquí todo, pero así como pinceladitas a grandes rasgos, lo más así. Así que nada, espero que sea de provecho para quien sea que esté recibiendo este mensaje, que agarraran algo que les sirviera o alguna espinita y ya sigan investigando. Tus redes sociales tal vez para que si quieres mencionarlas, para que te busquen. Sí, pueden buscarme como Dr. Carlos Hernández, Dr. Carlos H en Instagram. Tengo también LinkedIn, tengo TikTok, tengo WhatsApp, tengo Facebook, tengo todo. Entonces Dr. Carlos Hernández me pueden buscar y ahí empezamos el camino de la educación, que es largo. Bueno, pues eso sería. Muchísimas gracias. En otro capítulo.
Chao. Chao.